En otras palabras, un verdadero encuentro con otra tradición, un verdadero esfuerzo por entender lo que le preocupa más a esa tradición, nos tiene que impactar. No se trata del sincretismo, de un ecumenismo poco escrupuloso. Se trata de aprender en el proceso nuestra lengua materna mejor. En mi caso, el encuentro con la ortodoxia rusa me enseñó a preguntar, ¿qué es lo que creo exactamente como evangélico, protestante, acerca de la Iglesia? Si el eterno fundamento de la Iglesia es Cristo, ¿cómo se manifiesta esa realidad en sus estructuras, en su alabanza, en su misión? Si mi tradición fuera sectaria, ¿cómo lo sabría? El estudio de una cultura muy diferente a la mía me obligó a considerar estas cosas. Me forzó a estudiar de nuevo la teología evangélica a la luz de la revelación bíblica, lo cual me animó a aclarar lo que creo acerca de la autoridad de la Biblia, las confesiones de fe como normas indispensables, aunque secundarias, la relación entre Cristo y su pueblo, etc. Y con esta base pude apreciar aún más la forma en que el Evangelio de la cruz y de la resurrección, permea la obra de Dostoyevsky. Así es que una de las marcas de la teología global es su enfoque de doble vía. Como cristianos globales podemos aprender a considerar la relación entre nuestra cultura y otra cultura no solo desde aquí para allá, como si nuestro mensaje se pudiera traducir palabra por palabra, sino de allá para acá, y realmente estar atentos al mensajero que Dios quiere usar en nuestras vidas, para desafiarnos, para recordarnos que nuestra cultura todavía no ha llegado a la meta final. El encuentro con cristianos que están confundidos en cuanto al yoga me ha motivado a reflexionar sobre otra marca de la teología global, la doble ciudadanía. Ustedes dirán, no veo la conexión entre la meditación y la nacionalidad. Con razón. Por eso permítanme explicar, así piensa un teólogo sistemático. El practicante de yoga que toma en serio la filosofía hinduista admite que la unión que se busca es la unión del individuo con lo que llaman la conciencia cósmica o espíritu universal. Mientras esa realidad se entienda en forma impersonal, la única posibilidad es unión esencial, en que la criatura y la creación se disuelven en el Creador. La criatura y la creación se disuelven en el Creador, el tiempo en la eternidad, lo particular en lo universal. Si introducimos el principio cristológico, como lo hace Panikkar, ahí queda el asunto, como principio, nada más, ya que la unión con Cristo tiene que ver con un Cristo impersonal, oculto, que tiene poco que ver con Jesús de Nazaret, y resulta ser otro Cristo. De ahí la única ciudadanía que puedo concebir es eterna. La idea de una ciudadanía temporal es absurda. Con razón a menudo surgía la pregunta, viviendo en la India, guiada, tengo que suponer, por la gracia común, ¿en qué debo basar mis decisiones morales y éticas? ¿Sobre qué fundamento? La confusión entre lo visible y lo invisible llega a ser tan completa que el señor del tren que mencioné tampoco pudo hablar de una norma objetiva, independiente de la experiencia humana. Tratando de usar el estilo apologético que estoy aprendiendo de líderes como Ravi Zacharias y de Os Guinness, le pregunté, ¿qué opina usted de la idea en la teología cristiana que Dios y el mundo son distintos en su esencia y que no deben de confundirse? Respondió que esa era una idea en vía a la que es la más profunda, que se encuentra en el pensamiento hindú.
En otras palabras, la distinción Dios-creación era una ilusión. Cuando le pregunté, ¿cómo sabe usted eso, que es una ilusión? Solo pudo decir, simplemente lo sé, y que tal vez me gustaría hablar con su gurú. Me dio su tarjeta para que conociera. Entonces, ¿qué tipo de unión es propia del cristianismo? Nos hace reflejar en eso, el encuentro con el hinduismo. ¿Qué implica para nuestra vida en el mundo, en la historia, para nuestra doble ciudadanía? Fundamentalmente, la unión que tenemos por fe en Jesucristo se trata de una unión relacional, donde el abismo que separa a Dios de la creación se mantiene y se supera a la vez. Se mantiene porque Dios nunca se confunde con la creación, pero se supera a través del medio que Dios ha elegido, su palabra hecha carne. Y la iniciativa es de Dios, no del hombre. La metáfora espacial, que sugiere una distancia enorme, no tiene que significar que Dios está en un lugar lejano, más allá de la galaxia más remota. Acuérdense que Pablo afirmó la idea de los poetas paganos, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Hechos 17:28. La distancia tiene que ser epistémica, una distancia de conocimiento, porque separa al que hizo existir el mundo por su palabra de lo que depende absolutamente de esa palabra, de lo que no tenía que existir. Siendo una unión personal, la comunión que tenemos con Dios por medio de Cristo no nos llama a vaciar la mente, como en la meditación oriental, sino a renovarla. Romanos 12:12. El llamado no es a ser absorbidos por Dios, sino adoptados como hijos y hijas, a participar por gracia en la comunión de amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que el cristianismo global es marcado por una doble ciudadanía. Pertenece a la eternidad porque está en Cristo, pero por la misma razón, porque participa en la vida del Hijo del Hombre, el Hijo que no se ha despojado de su humanidad. Pertenece a la historia también. Pertenece a la historia en que nuestras decisiones, palabras, hechos tienen consecuencias eternas. A la historia que un día el Señor renovará, conformándola por completo a sus propósitos. Si somos llamados a la doble ciudadanía como cristianos globales, el encuentro con la hermenéutica del Gibni nos recuerda que la teología global también tiene que ser una de interpretación constante y permanente. Por el simple hecho de que pertenecemos a un movimiento de todas las naciones y que el Espíritu Santo ilumina el significado de las Escrituras a través de las lecturas fieles que son locales, particulares. Ábreme los ojos, dice el salmista, para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Recibir el mensaje de un Lutero acerca de la justificación o de un Padilla acerca del significado de la misión no significa recibir una nueva revelación, pero sí significa poner atención al intérprete que el Espíritu Santo posiblemente esté usando para hacernos recordar una maravilla de la ley que no habíamos visto o entendido bien. La pregunta no es necesitamos o no al intérprete, sino cómo lo vamos a recibir. Si el testimonio de la Reforma solo le pertenece a Europa, y eso a la Europa del siglo XVI, entonces, lamentablemente, las lecturas particulares de un teólogo guatemalteco del siglo XXI aquí se tienen que quedar. En ese caso habría salido victoriosa la hermenéutica del Gibni, que se encuentra en una situación curiosa. Belunta insiste en que la lectura local es el factor determinante en la interpretación del texto bíblico. Me hace recordar un artículo que tuve que leer hace unos años.
cuando estaba estudiando literatura rusa. En ese artículo, Stanley Fish afirmó que cuando el lector lee un texto, no responde al significado del texto en sí. Su lectura es el significado. El único problema con todo esto es que Velunta y Fish aparecen en conferencias, escriben artículos, dan clases en universidades. En otras palabras, presentan sus ideas como si no fueran simplemente lecturas locales, particulares. Estar atento a las preguntas formuladas por una comunidad local es una cosa, pero es otra cosa completamente dejar que estas preguntas determinen el significado del texto. Estoy hablando del principio católico que encontramos, por ejemplo, en Hechos 15. ¿Cuál fue la decisión del Concilio de Jerusalén? ¿Que la circuncisión es necesaria para la salvación de los creyentes judíos, acaso? ¿Y que es no necesaria para los creyentes gentiles? No, para nada. Eso habría contribuido a la creación de 2 comunidades monolingües y hasta 2 religiones. La decisión fue la misma para todos. La circuncisión es permitida como señal del pacto, pero no necesaria en sí. Más adelante, en Hechos 17, Pablo no permite que el significado de la palabra resurrección sea determinada por la cultura ateniense. Sus filósofos, ¿se acuerdan? Pensaban que Pablo estaba hablando de un Dios nuevo al pronunciar esa palabra resurrección. Y les anunció algo que no iban a poder aceptar en su cultura, aparte de una obra especial del Espíritu Santo. Él ha fijado, dijo Pablo, un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Estando en la India y leyendo pasajes como estas, las leí completamente de otra forma que antes.